Muy buenas tardes con todos ustedes. Parodiando un poco al amigo mapuche, podría añadir Imainaya Capuchanqui Huaycris, o sea, muy buenos días amigos en quechua, el idioma del sur del Perú y Bolivia. Señor relator, por favor, no invite más representantes de instituciones y gobiernos porque nos vamos a quedar sin conferencia. Lo han hecho tan bien que me emociona, ¿no?, que conozcan tanto sobre la quinoa. Lo que voy a hacer, yo soy ingeniero agrónomo, nacido en Puno, a 3.900 metros, mi vida ha sido la quinoa, he visto crecer la quinoa y como digo algunas veces, trabajamos tantos años que cuando comenzamos tenía el cabello negro y ahora miren que ha pasado tantos años esperando que tenga la quinoa un sitio en el mundo. No podría yo dejar de iniciar esta presentación sin agradecer a Latinoamericano que ha permitido mi venida acá, a la FAO que ha apoyado, a Slow Food de la cual soy miembro y es una organización que nace aquí en Italia, en Torino, así que vinimos mucho a ferias, al famoso Terra Madre, donde la quinoa era uno de los componentes, así que ya se había comenzado aquí en Italia algo. También quisiera reconocer, y creo estando en Italia me parece muy importante, a alguien que ha sido, yo diría, un predecesor de todos los estudios de estos recursos naturales, como fue Antonio Raimondi, un italiano que vivió en el Perú y escribió un libro famoso, El Perú, donde analiza todos los recursos. Ha sido un ejemplo de investigador para todos nosotros. Hay experiencias, hay anécdotas. Estoy cambiando un poco la charla porque no voy a repetir lo que ya han dicho los representantes anteriores. Miren, él habló de una frase que nos ha marcado y era: el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, pero él nunca se refirió al oro como mineral, sino a los recursos naturales que él había estudiado, uno de ellos la quinoa, ¿no? Bueno, entonces yo estoy representando ahora a un grupo del Ministerio de Agricultura, a AMPE, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, unos 6.000 agricultores que peleamos por una agricultura más sana, y recibimos apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un proyecto que voy a tratar ya de orientarlos, de hablar de las quinoas, no la quinoa. Existen las quinoas. Y por favor, y esto lo hicimos ya en varios congresos con Eduardo, con colegas de Bolivia, no es un cereal, no tiene nada que ver con los cereales, familia botánica diferente, composición diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho menos pseudo cereal, eso nos marcó por muchos años. Pseudo es falso. Y yo diría es un grano andino de mucho valor y por eso he titulado la charla El grano de oro, pero simulando su valor real, ¿no? Voy a tratar estos 5 puntos y en algunos voy a pasar muy rápido por el tiempo porque ya se ha tocado, pero los 5 puntos son: ¿qué países producen? Vamos a ver muy ligeramente. ¿Cómo aprovechamos esa diversidad genética? Eduardo va a hablar mucho más de esto, sobre la parte genética. El valor nutritivo de lo que no se dice, de lo que se exagera muchas veces. Se dice maravillas, pero como investigadores tenemos que ser serios y decir las realidades exactas del valor nutritivo, hasta dónde va la quinoa. Nadie vive solo de quinoa. Los mercados que existen y finalmente algunas conclusiones y algunas preocupaciones que tenemos seriamente cuando se habla la quinoa, un aliado para combatir el hambre. ¿Pero el hambre de quién? Ojo, y lo voy a repetir, ¿de quiénes tienen poder económico para comprar quinoa ahora tan cara? Eso hay que analizarla. Y no creo que estamos en el camino adecuado cuando tenemos quinoa para ciertos grupos de poblaciones, ¿no? A ver, países productores de quinoa. Miren, y aquí muy brevemente, se ha concentrado lógicamente en Perú y Bolivia, son los 2 países más productores. Yo diría estamos alrededor del 80% de toda la producción de quinoa.
En Norteamérica se está incrementando, ya ha habido un congreso en Washington State sobre la quinoa, donde están muy interesados. En Europa, para mencionar un país, Dinamarca, ya ha comenzado a producir nuevas variedades de quinoa, y me preocupa también que, por ejemplo, se ha llevado al África, y en el África ya se habla de la quinoa de Dinamarca. Yo creo que eso también es un punto a considerar. En Asia, tuve la suerte de estar en el Tíbet, por ejemplo, donde hay una historia, y la voy a hacer un poco más amena, quizás la charla solo técnica, donde un monje budista llega a Bolivia y visita Potosí, hermana Laza con Potosí, y cuando regresa a su país, los bolivianos muy amablemente, siempre muy generosos, le dicen, ¿qué quieres como regalo? Y él pide 20 kilos de semilla, y esos 20 kilos de semilla se han sembrado. Y el año 2004 que visité el Tíbet, habían más de 300 hectáreas de quinoa. Pero curiosamente, y esto es a mí una lección que aprendimos, no sabían cómo cocinar la quinoa. Y yo, lamentablemente, no soy tan bueno, pero tuve que pasar por cocinero y mostrar a muchas señoras del Tíbet que había que lavar la quinoa, que había que cocinarla así, etcétera. Lamentablemente no soy el mejor cocinero, espero que pudieron comer al final. En África también hay mucho interés y ya se mencionó varios proyectos. Finalmente en Australia hay todo un proyecto de fitomejoramiento de la quinoa, ¿no? A ver, entonces, y brevemente, porque ya me han anunciado que tengo solo 20 minutos, es Bolivia, pues es el país líder en quinoa, el 46%, el Perú 30%, pero las producciones por los rendimientos son más o menos semejantes. Ecuador está iniciando fuertemente la producción de quinoa. Ecuador no pasó por reforma agraria, entonces hay grandes tierras y esas grandes tierras se están dedicando a enormes áreas de quinoa. En el Congreso en Ecuador había un agricultor que manejaba más de 200 hectáreas de quinoa, ¿no? Rendimiento se ha hablado mucho, pero las estadísticas son muy sesgadas y siempre hablan de promedios. Y lo que nosotros como agrónomos nos interesa es el rango de producción. Miren, se habla de 1000 kilos por hectárea entre países como Ecuador, Perú y Bolivia, pero sin embargo, con una agricultura ecológica bien llevada, de buena semilla, de buena preparación del suelo, de manejo de las plagas y enfermedades adecuadas, se puede llegar a más de 2 y 3.000 kilos por hectárea. En el Perú, por ejemplo, hay 38.000 hectáreas, habían el 2012. Este año, con el Año Internacional de la Quinoa, se está subiendo por lo menos unas 6, 7.000 hectáreas más de quinoa, pero no necesariamente en los Andes, sino en las tierras a nivel del mar, donde muestra lo que ya se ha mencionado, esta plasticidad genética que tiene la quinoa de adaptarse a muchos diferentes ecosistemas, agroecosistemas, ¿no? Pero hay una gran diferencia, y esto lo hablo con mucha sinceridad, es que exportamos más o menos el 20% de la 22% de toda la producción, y no creo que es el mejor camino de solo exportar. Personalmente. ¿Por qué? Porque justamente nuestros países adolecen de tremendos problemas de desnutrición y desnutrición infantil. Y entonces aquí hay miembros de países andinos. Debería haber una política un poco de promover el consumo de la quinoa en programas sociales. Se ha comenzado en el Perú con un programa que se llama Caliwarma, pero que tiene que aprender a que en los Andes la organización de las comunidades campesinas, los indígenas tienen su propio sistema de solidaridad y alimentación, que si no se siguen y se le ponen modelos externos, no funcionan en la alimentación regional. ¿En qué regiones se produce? Ya en 18 regiones del Perú se está produciendo, y ahí ven ustedes en azul, es Puno, alrededor del lago Titicaca, todavía es la región que más produce. Sin embargo, yo estoy casi convencido que en unos 3 o 4 años la producción de quinoa a nivel del mar va a superar incluso estas regiones andinas. Lo que sí no se puede seguir es que la región andina de montañas
produce la semilla de mejor calidad. Y aquí hay un mensaje, ¿no? Tener semilla de condiciones sobre los 3.000 metros, está libre de virus, está libre de enfermedades, tiene un vigor energético y germinativo mayor. ¿En qué regiones, ecorregiones se produce? Por ejemplo, en el caso del Perú, en el altiplano, más de 3.800 metros, y en los valles interandinos. Un pequeño paréntesis. Se ha hablado mucho del origen de la quinoa, pero de los estudios que estamos haciendo, creo que hay diferentes centros de origen y domesticación de la quinoa. En el altiplano ocurrió uno, porque no se podía producir maíz, pero en los valles interandinos por siglos se ha cultivado el maíz asociado con quinoa, y de ahí nacieron también variedades muy diferentes que ya se mostró en un cuadro por el amigo Hugo. Quinoa por regiones, entonces hay el altiplano, la Sierra Sur, la Sierra Centro, la Sierra Norte y ahora la costa. Y en cada uno de ellos los sistemas de producción son diferentes. En Sudamérica, ya lo dije, Bolivia probablemente va a pasar las 50.000 hectáreas. En Ecuador, Eduardo me corregía, pero creo que por ahí van a llegar a una área de 6.000 hectáreas. En Colombia se está iniciando proyectos muy importantes. En Chile, y aquí otro paréntesis, gracias a los mapuches se conservó la quinoa en Chile, y eso es muy interesante porque son quinoas de latitudes sur, donde el fotoperiodo se adapta mejor a regiones de Europa, y muy probablemente quinoas de Chile van a ser mucho mejor adaptadas a condiciones de latitud norte aquí en Europa. En Argentina, un poquito exagerado, siempre los argentinos, un agricultor nos dijo en Ecuador, este cultivo es interesante, yo voy a sembrarlo en mi pequeño terreno. ¿Y cuánto vas a sembrar? 2.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque están cambiando y pensando mejor cada vez en que la soya no es la solución para ellos. Ahora los ha hecho tan dependiente de Monsanto, de compañías que están pensando en estas alternativas. Argentina. Brasil está adaptando también quinoas a climas subtropicales. En Europa, como ya mencioné, y voy a ser breve, en Dinamarca se tiene todo un programa de mejoramiento de la quinoa por la Universidad Royal University de Dinamarca. Bueno, esto es dónde está la quinoa en el mundo. Ahora, el aprovechamiento de la diversidad genética. Para mí esta fotografía es muy importante porque muestra lo que se ha mencionado aquí. La quinoa es un producto de las culturas de los Andes, y ellos muy previsoriamente nunca han cultivado una sola variedad o pocas, sino adaptadas a condiciones diferentes, a usos diferentes y hasta rituales diferentes. Miren esta foto, la variación que hay de panojas, ¿no? Desde la negra hasta la blanca, de granos de diferentes tipos de contenido en carbohidratos. O sea, el concepto, igual como tienen las culturas en el Asia del arroz, de tener diferentes tipos de arroz, también ocurrió esto en la quinoa, y estamos estudiando en este trabajo sobre razas de la quinoa, cómo encontrar el conocimiento campesino y revalorar esto con la investigación científica de ADN, de su composición genética, de su sabor. Porque lo importante, lo que está pasando, por lo menos con mucha intensidad en el Perú, es que los que están apoyando ahora la difusión de la quinoa son los cocineros. Los cocineros, seguramente han escuchado de Gastón Acurio y todo el grupo de cocineros que hay de la gastronomía peruana, han hecho alianzas con los campesinos para comprar directamente sus productos, para no que pasen por tantos intermediarios y no beneficie al productor. Y le han dado un valor en que si ustedes van a Lima y a muchas ciudades del Perú, ahora tienen un número elevado de platos en base a quinoa. Entonces, y aquí hay algo que también quería aclarar, porque en algunos congresos ya se ha mencionado, con algunas bases quizás científicas, pero que la quinoa tendría un origen en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay un Chenopodium bertrandieri que probablemente, diploide, que podría ser originario de la quinoa.
Sin embargo, en los estudios que hemos hecho, el doctor Ángel Mujica, por ejemplo, en Puno, ha encontrado 4 especies de Chenopodium originarios o parientes silvestres de la quinoa. Yo menciono ahí uno de ellos, el Melanospermum, que es el conocido como ayara y ajara. Y ajara es, para el conocimiento campesino, la madre de las quinoas, de dónde se originaron las quinoas. Entonces hay un concepto muy claro que se ha domesticado esta especie de estos parientes silvestres. Este cuadro sí me interesa un poquito tocarlo porque me parece bien importante. Hace unos 25 años ya, por suerte, trabajaba en el IICA y me permitieron viajar desde Colombia hasta el sur de Bolivia y norte de Argentina y Chile por tierra, no por avión. Pudimos encontrar que habían 5 grandes grupos de quinoa, y esto es lo importante para la quinoa en el mundo. Esa diversidad genética y esa adaptación a zonas agroecológicas de valles interandinos secos, semihúmedos y húmedos, quinoas de altiplano a 3.800 metros, una pequeña corrección, no hay planta en el mundo que soporte menos 8 grados, por favor, no hay, se hiela, se quema, no existe la planta. Quizás es resistente a temperaturas de menos 2 grados, quizás, porque ese es un problema en el altiplano. Tampoco resiste 30 grados, porque no llega a producir, por eso en las zonas más cálidas se tiene que sembrar en la época de invierno. En la quinoa de los salares, imagínense, soporta 250 milímetros de precipitación, crece a esa precipitación, pero ojo, no es así abandonada a los 250 milímetros. Los campesinos hacen toda una tecnología de excavar pequeños hoyos hasta encontrar humedad mucho más acumulada por años para poder producir, porque una planta como la quinoa necesita por lo menos 500 milímetros de precipitación. O sea, estoy tratando de decir desde mi modesto punto de vista agronómico las posibilidades fisiológicas que tiene la quinoa sin exagerarlas, porque si no podemos tener fracasos, ¿no? O quinoas a nivel del mar, que eso sí, existen en Chile sobre todo, he tenido la suerte de visitar tremendos campos ahora de quinoa a nivel del mar y con condiciones interesantes. Mi esposa es la que más conoce sobre la cocina de quinoa, por lo menos en mi región, y me decía, esta quinoa de Chile, chiquitita, no tan bonita, pero con el mejor sabor de las quinoas. O sea, hay que reconocer también ese factor, los sabores de la quinoa, ¿no? Y finalmente una pequeña colección que hicimos hace muchos años en los yungas, o sea, a 1.500 metros, con más de 2.000 milímetros de precipitación, quinoas de subtrópico. O sea, esto sí es quinoa para el mundo, porque se tiene casi todos los climas que existen en nuestro planeta, ¿no? Ahora, la variabilidad, no voy a hablar mucho, pero saben ustedes, hay básicamente quinoas blancas y quinoas de colores. Miren ustedes una presentación en una feria en Lima de las variedades de colores de las quinoas que hay, pero no solamente son los colores, sino los usos. Huituria, nombre aymara para una quinoa que es morada y con la cual se puede hacer un refresco, como la chicha morada de maíz, por ejemplo, etc. Chulpi, por ejemplo, es una quinoa que puede permitir sopas muy ricas y espesas. Coitu, por ejemplo, una harina fina para hacer galletería. Y ahí me quedo porque hay muchas más. Pasancaya, que es una quinoa, es el equivalente del popcorn, o sea, del maíz que revienta. Bueno, todo eso es conocimiento tradicional de los campesinos que la industria debería tomar en cuenta para desarrollar mucho más productos, no solo entonces hay una quinoa, ¿no? El valor nutritivo, voy a ser muy breve porque hay unas charlas específicas sobre esto, pero es un alimento ideal para niños, pero ojo, si se procesa bien, si se cocina, se tuesta, pierde valor nutritivo la quinoa, y lo más valioso es el embrión. El embrión de la quinoa es más o menos el 25% del grano, a diferencia de los cereales, que solamente es el 7-8%, y en ese embrión están los meristemas y ahí está el valor nutritivo. Si no sabemos procesar bien la quinoa, tiene un buen valor nutritivo, pero lo podemos perder en el procesamiento.
ideal para madres gestantes. Las comunidades campesinas saben perfectamente que una madre que se alimenta con quinoa durante toda la gestación tiene mucho más que ofrecer de alimento a sus bebés a través de la lactancia. Para la tercera edad, excelente cuando nuevamente se procesa bien, barras energéticas para atletas y ni se diga para la gente que no soporta los celíacos, que no soportan el rumen. Aquí hay una composición del grano de quinoa que la pone en mucho mejor valor que los cereales como el arroz, como el trigo. Ahora, esa calidad de la proteína yo la sintetizaría en un aminoácido, sobre todo, la lisina, que es el aminoácido que no hay suficiente en los otros alimentos. 6% de toda la proteína es lisina. ¿Y qué es lisina? Es el aminoácido más importante para el desarrollo de las células del cerebro, sobre todo para niños que se están formando de 2 a 5 años. No contiene gluten. Existen granos blancos y de colores que ya mencioné para diferentes usos. Se puede seleccionar variedades de bajo contenido de saponina. Esta sustancia glucósido triterpenoide, la saponina, que está en la cobertura externa del grano que es necesario sacar para poderla consumir, también tiene uso. Tiene un uso tremendamente en diferentes productos, por ejemplo, como detergente. Por tradición las mujeres campesinas usaban el agua de la quinoa para lavarse el cabello y según la tradición esto les permitía tener un cabello más fuerte y brilloso y se pueden lograr altos rendimientos. Contenido de minerales alto en calcio, en magnesio, fierro y la quinoa negra que estamos ahora estudiando, alto contenido aparentemente de litio, un tranquilizante que evita los procesos o que reduce los procesos de estrés. Contenido de amilosas es la variedad Chulpi que mencioné, por ejemplo, es excelente para hacer tipo de harinas de gran uso. El mercado y los consumidores, y voy a ir un poco rápido porque esta parte quizás la puedo sintetizar. Inicialmente entonces había la venta de grano sin procesar. Cuando se descubre o se desarrolla máquinas que escarifican, limpian y los procesos, se cambia a esta ya quinoa perlada o quinoa lavada. Ahora, de síntesis, y aquí viene también quizás una observación, nuestros países andinos deberían exportar la quinoa, y una opinión personal, procesada. ¿Procesada por qué? Porque si no estamos exportando como tantos años y siglos hemos hecho exportar materia prima. Y entonces esto no conlleva desarrollo, no conlleva a valorar el grano. El mercado del grano entonces fue inicialmente, ustedes saben, en Bolivia es famosa la quinoa real, que es la quinoa de más grande tamaño. Y hay ahora hay muchos productos que se está iniciando en hacer harinas especiales, fideos, galletas, barras energéticas. Bueno, ha habido también un estudio, y aquí voy a correr porque si no me paso los 20 minutos, cada país tiene sus características de demanda, ¿no? Voy a poner el extremo del Japón, donde son muy exquisitos y piden tipos de quinoas especiales. La agroindustria ha avanzado bastante bien en Bolivia y a plantas industriales. Incasur en el Perú es una de las pocas industrias que no exporta granos, sino ya granos procesados. Conclusiones, esto sí. La alta diversidad genética de la quinoa ofrece potencial para desarrollar variedades y esto es lo que parece ser el futuro, la necesidad de otras variedades para diferentes sistemas ecológicos, no solamente en los Andes, sino en todo el mundo. Y ahí sí se convertiría en un producto que está favoreciendo la mejor alimentación. El cultivo se puede extender a zonas no tradicionales, porque pero para que la quinoa beneficie a mucho más población. El tema que indiqué, quinoas que estamos pagando nosotros el equivalente de 3-4 euros por kilo, es una quinoa elitista. No se va a lograr
mejorar la alimentación de la población si tenemos esos precios. Y finalmente, los sistemas de producción que adoptemos. La producción actual en Perú y Bolivia son los principales exportadores. Yo escuchaba a la ministra de la Producción en Bolivia decir: Bolivia es el primer exportador de quinoa, pero también uno de los países con mayores niveles de desnutrición. Algo hay que hacer al respecto. Finalmente, yo quisiera mencionar algo que siempre debemos reconocerlo. Gracias a campesinos, ahí está la señora Amanda, de una comunidad a 3.900 metros, que muy modestamente ella me decía: yo no conozco mucho de quinoa, pero quizá mi esposo le puede informar. Por suerte no vino el esposo y encontré que ella era realmente la conocedora de la quinoa. Y allí está mostrando sus variedades, sus usos, sus características, y ella realmente es la que ha aportado más conocimientos a este cultivo. Yo le agradezco mucho su atención.